Hola a todos, bienvenidos a otro video más de mi canal. Me gusta mucho que puedan ver mis videos y que el material que hago les sirva muchísimo. Hoy vamos a hablar de 4 líneas que podemos crear cuando elegimos nuestra ropa y estas líneas nos permiten dar volumen o quitar volumen o desenfocar ese puntico que no queremos como que sea evidente en nuestro cuerpo y que podemos jugar con él a la hora de ponernos como la ropa que elijamos. Si quieren saber más de estas líneas, sigan viendo el video. Como lo dijimos anteriormente, existen 4 líneas y vamos a empezar con la primera línea, que es la línea vertical. Las líneas verticales son las que nos permiten alargarnos o nos dan más... Sí, nos alargan o nos hacen ver muchísimo más delgados. Entonces, algunas cosas que nos permiten jugar en nuestros outfits para crear líneas verticales son las bufandas, pero depende cómo nos las pongamos, o los pañuelos, pero si no las ponemos de manera vertical, o sea que haga una línea vertical, alarga muchísimo más el cuerpo y nos hace lucir como si fuéramos más delgados y muchísimo más altos. Aparte de las bufandas, un accesorio que nos sirve para alargar y también para hacerlo ver como más delgado son los collares, pero los collares que son muchísimo más largos, como estos, como collares que dan como más... como estilizan mucho más y hacen ver como al ojo como si fuéramos mucho más largos de pronto de torso. Entonces, como este tipo de collares que se ven como larguitos, no corticos acá sino largos, crean mucho más al ojo, sí, como te hacen ver muchísimo más delgado y te quitan volumen. Con las chaquetas, como podemos crear líneas verticales, es cuando nos ponemos una blusa por debajo en un tono más clarito y nos la dejamos abierta. Esta parte final de la chaqueta donde está la cremallera hacen líneas verticales cuando nos las dejamos abiertas. Entonces al ojo se ve muchísimo más largo y más delgado. Entonces al usar las chaquetas, si queremos como crear líneas verticales, lo que debemos de hacer es abrir la chaqueta y dejar una blusa mucho más clarita en el fondo. Otra prenda que nos alarga o que nos hace ver mucho más delgados son las prendas monocromáticas. Pueden ser los vestidos que son larguitos de un solo tono, o pueden ser los jumpers que son de un solo tono. Por ejemplo, este vestido es larguito, es de un solo tono, es monocromático, y el vestido obviamente nos hace ver mucho más, nos alarga, nos adelgaza, pero estos boleros de acá obviamente dan mucho volumen en la parte de arriba. Entonces obvio es para alguien que no tenga mucho gusto, sino poquito gusto, porque le genera como más volumen, entonces lo hace ver con más gusto. Pero generalmente las prendas que son monocromáticas y largas, alargan y adelgazan. Otras prendas que nos pueden dar líneas verticales que podemos tener en nuestro closet son faldas con pliegues o corbatas, o pueden ser chalinas mucho más largas o blusitas sin mangas. Esas nos pueden servir también como para crear líneas verticales. Nuestra segunda línea son las líneas horizontales. Las líneas horizontales generalmente se crean en la ropa para dar volumen y darle como mucho más peso a la parte de nuestro cuerpo en las que las usamos. Entonces vamos a empezar con la primera prenda, que es los cuellos tortuga. Los cuellos tortuga generan líneas horizontales en el cuello, entonces hacen ver con muchísimo más volumen a la persona. Entonces hay unos cuellos tortuga que son mucho más holgaditos y unos que son mucho más pegados, pero entonces los pegados obvio dan muchísimo más volumen, los holgados que son como más caíditos, pues el volumen es menor, pero igual crea línea horizontal. Entonces, otra prenda que nos permite crear línea horizontal es en los jeans. Cuando le hacemos el dobladillo, eso nos genera una línea horizontal. Entonces hace ver para una persona que tenga las piernas muy delgaditas, pues obviamente es recomendable que doble el jean y le va a crear como muchísimo más volumen al ojo. Entonces obvio depende cómo doblemos el jean, pero entre más como lo doblemos y más grueso se vea, genera una línea horizontal pues muchísimo más grande. No pasan los jeans o cualquier otro pantalón que doblemos, igual estamos creando al ojo una línea horizontal. Para los zapatos aplica exactamente igual. Las líneas horizontales como en los zapatos, cuando tienen cinticas o son muy gruesas, generan una línea horizontal en las piernas
entonces lo que genera es muchísimo como más volumen en las piernas, entonces obviamente es recomendable para una persona que tenga las piernas muchísimo más delgaditas. Entonces este tipo de zapatos generan líneas horizontales. Para las líneas horizontales, obviamente líneas horizontales gruesas y delgaditas son mucho más como recomendables las delgaditas porque generan menos volumen, pero obviamente entre las prendas que elegimos diariamente también hay muchísimas más que nos generan líneas horizontales. Los cinturones nos generan líneas horizontales, todas las prendas que nos hagan una línea a este sentido dan volumen al cuerpo y obviamente corta muchísimo más como el cuerpo. O sea, si una persona es muchísimo más alta, pues obviamente un cinturón pues es recomendable porque está cortando la figura, entonces la persona no necesita verse mucho más estirada o larga. Pero con todas estas prendas podemos crear líneas horizontales. La tercera línea son las líneas diagonales, que depende el ángulo en el que estén o alargan o acortan el cuerpo de una persona. Entonces digamos, esta chaqueta de jean es con línea diagonal, como entonces lo que hace es desviar el ojo, entonces el punto digamos que una persona no es ya en su estómago, si ese es su punto que quiere digamos ocultar, entonces se va a la línea diagonal. Entonces las líneas diagonales más o menos nos permiten es como ocultar esos como partes de nuestro cuerpo que no queremos que tengan como toda la atención, sino como distraer la atención. Esta es para la chaqueta. También los vestidos que son envolventes, que toda la atención se va dirigida, como que se recogen todos y se van para acá, ese crea una línea diagonal y son recomendables para todo tipo de cuerpos, los vestidos envolventes. Este tipo de camisa que tenemos acá tiene un cuello V y también tiene un diagonal acá. Pero los cuellos, dependiendo el ancho del cuello, dan volumen o quitan volumen. Entonces, entre más la V sea más cerradita, pues obviamente alarga muchísimo más. Entre más ancha sea, pues da muchísimo más volumen en los hombros. Entonces, pues tenemos que tener cuidado, pues si tenemos hombros muy grandes o no queremos que nuestra espalda sea tan grande. Si nos ponemos cuellos V muy pronunciados, pues va a dar muchísimo más volumen que si nos ponemos cuello V mucho más delgaditos. Para las líneas diagonales también las solapas o los botones que vienen como cruzados, todas esas son líneas diagonales que desvían la atención de los puntos que queremos como que no sean de atención en nuestro cuerpo. Entonces esas líneas diagonales las usamos para ocultar o enfocar nuestra atención en nuestra ropa en otra parte que no queremos que sea la que no nos gusta. El número 4 es el circular, que es el que nos da como, el que trae atención como al punto en el que nos ponemos la ropa. Puede ser digamos un bolero o un animal print o unas flores, todo eso trae como atención a la parte que queremos como resaltar de nuestro cuerpo. Este tipo de blusitas que son como anchitas en los brazos, que tienen como boleritos o que son bombachas, lo que hacen es traer volumen digamos a los brazos o volumen a la parte de arriba. Entonces lo que es recomendable es que cuando ponemos algo de volumen arriba, lo que tenemos abajo sea súper plano. O sea, si nos ponemos algo con animal print arriba o con flores arriba, la parte de abajo tiene que ser monocromática. Pero si usamos boleros o si usamos pantalones animal print o si usamos pantalones de flores, tenemos que saber que lo que hacen es darle volumen a las piernas. Entonces, somos muy piernones y ponemos como un pantalón de animal print o de flores o algo que tenga mucho como figuras y eso, lo que hace es darle volumen. Entonces, si no nos gustan nuestras piernas y nos parece que son muy grandes o queremos verlas que sean muchísimo más delgadas, lo que tenemos que usar son prendas monocromáticas. Entonces, para este tipo de blusitas, obviamente sí tienen como el volumen acá, es obviamente para llamar la atención en la parte de arriba. Ok, esas son las 4 líneas que podemos crear con nuestra ropa, que se me hace que son muy sencillas y que las podemos tener como en nuestra mente cuando elijamos nuestros outfits cada día, dependiendo de nuestro tipo de cuerpo, porque varía mucho dependiendo la necesidad de cada persona. Espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, por favor suscríbanse en la parte de abajo, déjenme un dedito arriba, síganme en mis redes sociales, en Instagram como TefiPendas, en Pinterest como Estefanía Pendas, en Snapchat como TefiPendas22 y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!